Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué lo que? Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a viajar hacia Jamaica y les voy a hablar de una grandísima leyenda del reggae que todos conocemos. Pero antes de comenzar te pido que te suscriba, active la campanita y comparta este video. ¡Yeah! Pocos artistas han tenido la trascendencia de Bob Marley, un músico admirado por varias generaciones de todo el mundo, líder indiscutible del movimiento Rastafari, responsable de que la música jamaiquina y el reggae sean universales. El mensaje de sus canciones y su posicionamiento social lo convirtieron también en un símbolo para los oprimidos, venerado en su país natal y en todo el mundo, especialmente en África. Bob Marley es una auténtica leyenda que puso en el mapa mundial a Jamaica, una isla caribeña con una efervescente escena rítmica que tiene en el reggae a su máximo exponente desde que Bob Marley junto a The Wailers lo exportara al resto del mundo con gran éxito a principios de los 70. Al nacer Bob Marley, nadie hubiera pronosticado que un niño de su entorno social podría convertirse en un revolucionario de la música. Partiendo de sus humildes orígenes en la localidad de 9 Mile, donde nació el 6 de febrero de 1945, y todo un lugar de peregrinación para sus fans que sin duda marcaron su trayectoria. Marley se convirtió en el gran representante del reggae y lideró el movimiento Rastafari, llevando su mensaje de paz y amor, pero también de lucha, a todo el mundo a través de sus canciones, auténticos himnos para varias generaciones. Su combinación de ritmos contagiosos y letras relevantes lo elevó a un estado casi mítico, más grande que la vida. Un músico que desde el rocksteady, el ska, el reggae, difundió vibraciones positivas que se podrían resumir en su célebre One Love. I shot the sheriff. No woman no cry. Jamming. Redemption Song. Three Little Bird. Get Up, Stand Up. Get up, stand up. Stand up for your right. Could You Be Loved? This Is Love. Buffalo Soldier. La lista de sus éxitos es interminable. Los premios Grammys reconocieron la importancia y la influencia de la trayectoria musical de Bob Marley, con el galardón a la carrera artística en 2001. Aunque su legado va más allá, ya que no dudó en posicionarse socialmente en su vida pública. Un papel que continúa, The Bob Marley Foundation, creada en 1986 por su familia. El recopilatorio The Legend, publicado 3 años después de su muerte, en 1984, es el disco más vendido de la historia del reggae. Exodus fue uno de los más importantes de Bob Marley, grabado en Londres poco después de haber sobrevivido a un intento de asesinato en 1976, al igual que su esposa, en una de las épocas más violentas vivida en la isla, y en la que Bob Marley, todo un líder espiritual para los jamaiquinos, estaba en el punto de mira por su posicionamiento político. Un mes después de su lanzamiento Exodus, se descubrió un melanoma en su pie derecho. Aunque Bob Marley decidió seguir adelante con la gira programada y no seguir el tratamiento, de modo que su salud fue empeorada progresivamente, hasta su fallecimiento a los 36 años el 11 de mayo de 1981, cuando había decidido regresar a Jamaica. Aunque si muchos años después, un anciano, ex agente de la CIA, al borde de la muerte, había confesado de haber matado él a Bob Marley. El primer ministro de Jamaica, Edward Ziga, resumió así su figura en el funeral. Su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico.